¿cierto?, de la vida social, ¿sí? Hablamos de la cultura en general, hablamos de diversidad cultural, de etnocentrismo, relativismo cultural, los problemas de la interacción cultural, la cultura como un fenómeno a estudiar. Ahora, en esta segunda parte del curso, hablaremos básicamente del individuo, ¿sí? Seguimos hablando de la cultura, pero ahora nos vamos a salir de la cuestión macrosocial, ¿ya? O de la mirada, digamos, amplia de la cultura, y vamos a hacer un zoom y nos vamos a concentrar en la persona, ¿ya? La persona humana, el individuo, el sujeto, ¿ya? Recuerden que este curso se llama subjetividades. ¿Qué son las subjetividades? Somos nosotros, los sujetos, los individuos. Pero los individuos también somos producto y hemos sido modelados por la propia cultura. ¿Mm? Por ahí lo decían los antiguos griegos, ¿cierto? Que los individuos, ¿cierto?, somos hechos de la misma arcilla. ¿Mm? ¿Cierto? La arcilla, ¿cierto?, que era de la cual fuimos modelados por los dioses, decían los griegos, ¿cierto? Por Dios, decían los cristianos, entre otros. Pues bien, la arcilla de la que somos hechos los seres humanos cuando vivimos en sociedad es la cultura. ¿Mm? Pues bien, entonces vamos a hablar de las relaciones entre la cultura y el individuo, cómo se influencian mutuamente. Algunas preguntas básicas que van a guiar estas reflexiones que vamos a hacer en estas siguientes clases. ¿Se desarrollan los individuos, las personas, psicológicamente de la misma manera en todas partes? Parece una obviedad esta pregunta, sin embargo no tiene nada de obvio, porque acuérdense que cuando vimos los universales de la cultura, dijimos que también los individuos como género, como especie, compartimos ciertos rasgos universales, rasgos fisiológicos, psicológicos, neurolingüísticos, que nos podrían hacer pensar que en definitiva todos los seres humanos estamos dotados de básicamente las mismas capacidades psicológicas, si lo queremos llamar así, y que todo depende de cómo las desarrollemos, pero todos partimos de la misma base. ¿Mm? En segundo lugar, si partimos todos de la misma base, ¿cómo puede ser posible entonces explicar las diferencias en rasgos de carácter o de personalidad que se observan entre personas, por ejemplo, de Chile y de Japón? ¿Mm? ¿Cómo podemos entonces, por otro lado, hay un grupo de teorías y de abordajes teóricos que dicen que la personalidad es una construcción única, genuina, muy particular, una forma muy, muy, muy particular de ver el mundo, es un proceso de autoconstrucción. Por lo tanto, a ver, ¿somos todos iguales? No somos todos iguales. ¿Qué nos pasa en el camino? ¿Cómo nosotros podemos llegar a la conclusión de que si a ti te toca nacer en un lugar como Chile, tú puedes desarrollar ciertos rasgos de tu carácter y suprimir otros? Y si te tocó nacer, por ejemplo, en Japón, hay ciertos rasgos del carácter o de tu personalidad que se ven manifestados, exacerbados y otros no. ¿Mm? ¿Qué papel entonces nos dice ahí la tercera pregunta? ¿Cumple esto que llamamos la cultura en la conformación de la personalidad de cada uno de nosotros? Pues bien, vamos a echar un vistazo primero al campo de lo que se denomina la psicología cultural, ¿sí? ¿Cómo la psicología cultural y cómo la cultura modela nuestro carácter? Pues bien, primero pongan atención a este interesante reportaje, un reportaje de 4 minutos de un canal alemán, la Deutsche Welle, a partir de un experimento que hicieron psicólogos culturales comparando el proceso de socialización y de crianza de niños en Alemania y en Camerún. Pon atención, toma nota de las cosas interesantes que van a aparecer aquí, ¿ya? En realidad lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a dejar para la pausa, ¿ya? Lo vamos a pasar de largo, ¿ya? Después lo vamos a ver. ¿Mm? Bien, vamos a definir primero la psicología cultural. A ver, en un artículo que les voy a dejar al final de esta clase, un artículo breve, donde aparece la definición de la psicología cultural, decimos que la psicología cultural es un modo de entender y hacer psicología, ¿ya? Es un campo disciplinario, ¿ya? Es un campo teórico. ¿Mm? Hoy día viene, digamos, se practica la psicología cultural, pero bajo otros nombres. Por ejemplo, tú puedes hacer psicología cultural cuando trabajas en el campo de la psicología social, de la psicología social comunitaria, por ejemplo. También hay rastros de la psicología cultural. En el ámbito de la psicología del desarrollo y de la psicología educacional, también hay rastros de la psicología cultural. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos dice este campo? Que la cultura y la mente son inseparables. Entonces vamos a subrayar eso. La psicología cultural
nos dice que cultura e individuo no pueden ser explicados de manera separada. ¿Por qué? Porque la cultura en la que tú vives y tú mismo como persona estás constituido mutuamente. No es posible entender esto que llamamos la sociedad y la cultura sin entender a los individuos. Y no podemos estudiar a los individuos y sus comportamientos si no entendemos los rasgos culturales que le constituyen a cada uno. ¿Mm? Esto se denomina un proceso de mutua relación y dependencia. ¿Mm? También algunos le denominan una dualidad esencial. ¿Mm? El fenómeno humano, el fenómeno social es dual. Somos al mismo tiempo individuo y cultura. Cada uno de nosotros somos al mismo tiempo una entidad individual y somos un contexto. ¿Por qué? Porque yo soy individuo para mí mismo, pero para otros yo soy contexto. Así como quienes me rodean a mí, ¿cierto? Son otros individuos que constituyen contexto para mí. ¿Mm? Los agentes de socialización, tus padres, tu familia, es un contexto, es un espacio donde un individuo construye su individualidad. Todos quienes te rodean son el contexto, pero cada uno de ellos, asimismo, son individuos que están rodeados de otros contextos, ¿sí? Es una mutua dependencia. ¿Mm? Pues bien, vamos a seguir viendo algunas otras definiciones de psicología cultural que después van a encontrar más detalladas en el artículo que les voy a compartir. También encontramos aquí que, por ejemplo, la psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. ¿Mm? Vamos a subrayar esto. Es decir, que la cultura tiene un efecto transformador en ti, en la forma en que tú piensas, ¿ya? La cultura tiene mucho que decir. Parte de eso ustedes ya lo intuyen. Hemos tenido casi 6 semanas de trabajo diciendo lo importante y relevante que es el fenómeno cultural. La cultura no es solamente folclore, no solamente fiestas patrias. La cultura es un proceso súper dinámico, muy complejo, que nos constituye a cada uno de nosotros. Pues bien, a partir de ahí entonces la psicología cultural considera que hay una tensión irreductible, como le denomina Wirtz, a eh, esta relación entre, por una parte, el organismo activo, es decir, el individuo, y aquello que lo envuelve, es decir, el contexto y el entorno. ¿Y qué sería el contexto y el entorno? Las otras personas, los objetos culturales y materiales que te rodean, los símbolos que tú has aprendido. Recuerden que la cultura es un universo simbólico, es decir, las tradiciones, la cultura en general. ¿Mm? Aquí está la tensión irreductible. Por una parte tenemos entonces el individuo, este individuo que llega al mundo como una tabla rasa, es decir, como una hoja en blanco, y por otro lado su entorno, ¿ya? Que le rodea, ¿ya? Este entorno le provee de todas las herramientas para que este individuo vaya construyendo su individualidad. Pero en ese proceso en que el individuo va construyendo su individualidad, va generando un proceso de individuación en el cual generando procesos de mayor ajuste, ¿cierto? De mayor ajuste o de mayor tensión con su propio contexto. ¿Mm? Esto se llama tensión irreductible. Los individuos no estamos nunca separados de la cultura, ¿ya? Pero por otra parte, nosotros también queremos vivir nuestras vidas con libertad, al menos así se nos ha enseñado. Pero la cultura nos dice, a ver, tú no puedes hacer lo que tú quieras, no te puedes comportar como tú quieres. Y de hecho, constantemente, durante toda nuestra vida, la cultura está siempre molestándonos, si queremos decirlo así, ¿ya? Cada uno de nosotros no puede ser completamente individual ni completamente libre en sociedad. ¿Mm? Ahí está la tensión constante entre el sujeto y su contexto, ¿sí? Pues bien, la psicología entonces, o la meta de la psicología cultural es entender cómo, ¿cierto?, los procesos de desarrollo de cada uno de nosotros tienen lugar en la cultura. ¿Mm? Cuando nosotros estudiamos psicología del desarrollo y vemos las etapas de desarrollo cognitivo en un individuo, tú no puedes ver eso y estudiarlo en abstracto, porque las etapas de desarrollo cognitivo en un individuo están mediadas por el contexto cultural. Un niño que crece en Senegal, en Camerún, en Indonesia o en Australia no tiene los mismos procesos de desarrollo cognitivo, ¿ya? Porque la cultura tiene mucho que decir al respecto. El reportaje que vamos a ver más adelante les va a hacer sentido a propósito de lo que le estoy comentando aquí. Bien, ¿cuáles son los postulados principales de la psicología cultural? Dos. Por una parte, nos dice que para entender las características psicológicas de cada persona,
debemos recurrir, es decir, observar, ¿cierto?, los contextos culturales en los que esta persona directa e indirectamente participa. ¿Mm? Es decir, ¿quieres estudiar psicología? ¿Quieres entender cuáles son los principales males, trastornos, ¿cierto?, que aquejan a las personas en este país? Pues lo primero que tienes que hacer es entender cómo funciona la sociedad y la cultura en este país, ¿sí? Porque allí vas a obtener claves que te permiten entender cómo ese individuo, ¿cierto?, se comporta y por lo tanto cuáles son sus principales problemas, ¿ya? Por otra parte, si tú quieres entender la cultura, es decir, cómo es la idiosincrasia chilena, ¿cierto? Nuestra cultura nacional, etcétera, cuáles son nuestros conflictos, por qué, por ejemplo, en Chile hoy día se dice que estamos en una crisis social, tú tienes que mirar, ¿cierto?, a los individuos. ¿Mm? Tienes que observarlos a ellos y ver en su propia individualidad cómo se comportan y cómo ellos, cada uno de nosotros, observa, ¿cierto?, y le otorga significados y sentidos a esta sociedad. ¿Mm? Es decir, si quieres entender esto, tienes que mirar afuera y adentro de cada uno, ¿ya? Hay tres preguntas fundamentales que constituyen la base teórica y epistemológica del campo de la psicología cultural. ¿Mm? La primera pregunta que acompaña el campo de la psicología cultural es esta. ¿Cómo afecta la cultura en la conformación de la personalidad? ¿Mm? ¿Cómo, podríamos decir, cómo y cuánto o en qué medida la cultura en la que tú has nacido, en la que te has desenvuelto, después veremos qué significa eso también, tu contexto, es decir, tu contexto familiar, tu contexto social, tu contexto material, tu posición de clase, tu estructura social, todos esos elementos, tus valores, creencias, lenguaje, etcétera, ¿cuánto de eso ha tenido influencia en tu individualidad? Por otra parte, al contrario, la siguiente pregunta, ¿cómo afecta la individualidad de cada uno, la personalidad de cada uno, el carácter de cada uno en la cultura? Es decir, en la idiosincrasia, en una forma de ser más o menos característica de cada sociedad. Cuando nosotros decimos, ¿cómo son los japoneses, ¿cierto? En términos de carácter, uno podría decir los japoneses son bastante respetuosos, comedidos, callados, reservados, ¿cierto? Medios etnocéntricos, lo decía Kotak, ¿cierto? Tienden al racismo, entre otras cosas, muy cerrados culturalmente. Pues bien, ¿y cómo es posible eso? Es decir, los japoneses, cada uno de ellos, tienden a ser de esa manera. Es decir, la segunda pregunta nos dice que las culturas son el reflejo de cada una de las individualidades. La primera pregunta nos dice, cada individualidad es el reflejo de cada cultura. Es como dar vuelta la pregunta. La tercera, ¿cierto?, se conecta de cierta manera con las anteriores. ¿De qué forma las personalidades de cada uno de nosotros, esta cosa que nosotros creemos que es tan propia, tan genuina, en realidad no es más que un reflejo de una constante interacción entre nosotros y nuestro sistema? ¿Mm? Siempre el individuo y su contexto, el individuo y la sociedad, el individuo frente a la estructura social, el individuo contra la estructura social frente al individuo, ¿cierto? Pues bien, parece un juego de palabras, pero no lo es tanto. ¿Cómo define la psicología cultural el concepto de cultura? Pues la psicología cultural, chiquillos, es un campo en donde se encuentran y se han encontrado históricamente psicólogos, antropólogos, psiquiatras, ¿cierto?, especialistas del comportamiento y especialistas de la sociedad. Por lo tanto, si nosotros vamos a definir la cultura desde este punto de vista teórico, es muy parecido a cómo definimos la cultura en antropología, ¿ya? Hay algunos matices, sí. Por ejemplo, en el campo de la psicología cultural, la cultura es observada como, muy parecido a lo que les decía anteriormente, como lo define habitualmente la antropología, símbolos compartidos, conceptos, significados lingüísticos, prácticas culturales, costumbres, sentidos, significados que representan a una comunidad en particular, una cultura en particular, o un grupo, ¿ya? Una subcultura, ¿sí? Lo interesante aquí es esto, que todos estos elementos pueden ser observados a través de formas implícitas y explícitas. ¿Qué entiende la psicología cultural como formas implícitas y explícitas? Pues bien, la verdad es que uno va incorporando palabras y conceptos que parecen extraños, pero que básicamente dicen lo mismo. Las formas implícitas son para la psicología cultural
todas aquellas formas de creer, de pensar y de actuar que habitualmente damos por supuestas o que son internas de nosotros. ¿Mm? Cuando tú dices, a ver, defínete a ti en términos de tu personalidad, y tú dices, bueno, en realidad yo soy por ejemplo, bastante sociable, soy más bien tranquilo, no me gustan los problemas, soy respetuoso, tengo buen humor, ¿cierto? Yo soy así, cuando dice yo soy así. ¿Mm? Pues el ser así, desde este punto de vista, no es más que una serie de formas implícitas en las cuales la cultura está depositada en ti, está introyectada. ¿Ya? Anoten ese concepto, es un concepto bien interesante que también proviene de la psicología cultural. La introyección. Vamos a anotar aquí en el chat. Introyección. ¿Ya? Anótenlo porque lo pueden buscar. ¿Mm? ¿Qué es lo que significa esto entonces? Las formas implícitas de la cultura es cómo la cultura entra en ti y se expresa y se manifiesta en ti a través de tus comportamientos. ¿Cómo pasa eso? Pues bien, la introyección es este proceso que comienza a ocurrir en la socialización. O sea, cuando el niño llega al mundo, comienza a introyectar la cultura a partir de la interacción con su núcleo familiar, con sus figuras de referencia. ¿Mm? ¿Y quiénes son sus figuras de referencia? Los padres. ¿Y quiénes son los padres? Son agentes de socialización, forman parte de la cultura, son los primeros transmisores de la cultura. La cultura también está fuera de nosotros, porque es la forma más observable, ¿cierto? Y que en este caso están definidos por artefactos culturales. ¿Ya? ¿Qué son los artefactos culturales? Son todos aquellos elementos que constituyen el universo cultural que está fuera de los individuos. El lenguaje, las creencias, la religión, la moral, las costumbres, las tradiciones, la cultura material, ¿ya? Los objetos culturales, utensilios, tecnología, las ideas, todo aquello que está fuera de nosotros y que nosotros podemos percibir, ¿cierto? Objetivamente, como yo vivo en esta cultura, ¿cierto? Practico este idioma, creemos en esto, hablamos de esta manera, todos esos elementos están fuera del individuo. Eso se denomina las formas explícitas de la cultura. Ahora, ambas, las formas implícitas o explícitas, ¿cierto?, fluyen a través de ti. De cierta manera, lo que uno es, digamos, en términos de personalidad, cómo tú llenas ese conjunto de elementos, básicamente lo haces absorbiendo elementos culturales del contexto en el que tú vives. Pues bien, avancemos. Si hay dudas, después las aclararemos en la pausa correspondiente. Los artefactos culturales, un concepto bien interesante, y por eso voy a mencionar algunos referentes teóricos que constituyen y han constituido el campo de trabajo de la psicología cultural. Uno de ellos, quizá uno de los más relevantes a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, principios del siglo XX, es el de Vygotsky, ¿ya? Uno de los considerado uno de los padres de esto que se llama el campo de la psicología histórico-cultural. Lev Vygotsky es de origen bielorruso, formó parte en su adultez de la Unión Soviética, ¿ya? Y por lo tanto fue poco conocido en esta parte del mundo occidental. Sin embargo, cuando tú lees por allí, por ejemplo, psicología educacional, teorías del desarrollo psicológico, te vas a encontrar con Vygotsky. Habitualmente Vygotsky se enseña en el ámbito de la psicología educacional. Sin embargo, Vygotsky no proviene de la psicología educacional. De hecho, la psicología educacional es un artificio, ¿ya? No existe como campo teórico propiamente tal, es un campo aplicado de estudio. Pero ¿y de dónde se nutre entonces? Lev Vygotsky proviene de la psicología histórico-cultural. Es un psicólogo de origen judío, bielorruso, y para él, básicamente, una de las cosas fundamentales de su obra es plantear que el desarrollo psicológico de las personas solo puede explicarse en su interacción social, mediante un proceso que él denomina la internalización. ¿De qué? De productos o artefactos culturales. ¿Mm? ¿Qué son productos o artefactos culturales? Las ideas, los valores, las formas del lenguaje, tus sistemas de creencia. Todos esos elementos son denominados artefactos culturales, el lugar donde naces, la forma en que te crían, la escuela, ¿cierto? El sistema educativo, el sistema moral, las normas, las costumbres, ¿cierto? Todos esos elementos constituyen productos culturales, ¿ya? Y aquí hay una cosa interesante. Vygotsky nos plantea, nos decía, que todos esos elementos inicialmente no te pertenecen, no, están fuera de ti. Recuerden, uno viene en blanco, por llamarlo así. Por lo tanto, esos elementos pertenecen al grupo humano en el cual tú naces, en el cual tú eres depositado, culturalmente hablando.
Y nosotros, cada uno de nosotros, vamos interiorizando progresivamente en nuestra vida. ¿Mm? Un proceso progresivo y paulatino de absorción, de internalización de todos estos productos culturales. Sinónimos de la palabra internalización: socialización, enculturación, ¿sí? Pero desde el campo de la psicología histórico-cultural, Vygotsky le llamaba la internalización. Otros le llaman introyección, ¿sí? Muy bien. Iré después con las dudas, ¿ya? Después iremos a la ronda de consulta. Este proceso llamado la internalización, ¿cierto?, de todo este contexto cultural fue una idea revolucionaria en su momento. ¿Por qué? Porque Vygotsky se desmarcaba de las teorías clásicas, ¿ya? Que hablaban de que la construcción de la personalidad era un proceso único, un proceso del cual cada uno, ¿cierto?, lo desarrollaba de manera separada. ¿Mm? Y entonces Vygotsky le da vuelta a esto y dice, a ver, no nos olvidemos de la cultura, es decir, de lo que rodea a un individuo, porque cada uno de nosotros, desde muy pequeños, tenemos la capacidad extraordinaria de absorber nuestro entorno. Lo absorbemos, lo internalizamos, le damos forma dentro de nosotros y además nos volvemos conscientes de eso, y autoconsciente y reflexivo. Después viene el concepto del self, ¿ya? Este proceso llamado internalización comienza a ser desarrollado entonces por múltiples otros referentes. Por ejemplo, ahí tenemos María de Montessori, ¿ya? Que ella le llamaba la mente absorbente, ¿ya? Esta idea de el niño que absorbe como una esponja. María Montessori es una precursora, ¿cierto?, de los los sistemas pedagógicos modernos, ¿m? Que básicamente es la teoría que hoy día utilizamos, que también se denomina teoría constructivista, que se utiliza en el mundo de la educación. Cuando los niños entran en la etapa de escolarización, ¿cierto?, o en la primera etapa de socialización, los primeros 6 años, ¿cierto?, ¿qué es lo que hace el niño? Lo que siempre se nos enseña. Los niños son una esponja que ven y absorben todo lo que está a su alrededor. Los niños imitan los comportamientos de los adultos. Después aprenden a hablar, y entonces imitan las palabras, imitan las formas, ¿cierto? Hasta que poco a poco van construyendo su propio proceso. ¿Mm? Eh, Aquí entonces María Montessori retoma un poco esta idea de Vygotsky. Bueno, junto con ella Piaget, por ejemplo, también va a desarrollar otro subcampo teórico a partir de estas ideas, ¿no? Pues bien, otros referentes en el campo, pero aquí en el campo de la antropología, serán los que ven ahí a continuación, y les voy a pedir que tomen nota porque posiblemente les daré después un anexo para que ustedes estudien algunos de estos referentes. ¿M? Y de hecho algunos de ellos los veremos más adelante también. En el campo de la antropología, en esta misma época en que se está trabajando la psicología histórico-cultural, los antropólogos van en paralelo trabajando un campo que se denomina cultura y personalidad, ¿ya? Y en este campo destacan al menos 4 grandes antropólogos que además hicieron estudios de psicología o de psiquiatría. Por ejemplo, Ruth Benedict, una de las primeras antropólogas norteamericanas, ¿cierto? Y una de las primeras antropólogas en la historia, digamos, de la antropología, que de hecho la conocimos hace unas clases atrás cuando vimos el tema de la configuración, ¿se acuerdan? Pues bien, Ruth Benedict entonces es una de las primeras que también toma esta idea de que los individuos construimos personalidades o formas de carácter o formas de comportamiento que están fuertemente influidas por nuestra cultura. ¿Mm? A eso Ruth Benedict le denominó personalidad configuracional, ¿ya? Anoten ese concepto, la personalidad configuracional. ¿Mm? También ocupa otro concepto, el ethos cultural. 2 palabritas, entonces, anótenla ahí. Personalidad configuracional y ethos cultural. Luego, hay otra antropóloga relevante que la conoceremos en unas clases más adelante, que es Margaret Mead, también antropóloga de origen norteamericano. Ella acuña un concepto que se denomina estructura de carácter, ¿m? O estructura de caracteres, que básicamente toma esta misma idea también de Ruth Benedict, que nos dice que cada individuo va constituyendo un conjunto, un repertorio limitado de formas de comportamiento. Y ese repertorio limitado de formas de comportamiento te lo entrega la sociedad donde tú vives. Por lo tanto, cada sociedad, nos dirá Margaret Mead, le entrega a cada individuo un repertorio distinto, ¿ya?, de comportamientos. No existe un número ilimitado de formas de comportamiento humano, existe un número limitado. Y además, cada cultura toma parte de este conjunto de caracteres o de formas de comportamiento limitados
y los desarrolla y los enseña a sus individuos. Entonces Margaret Mead será una de las primeras que va a hablar de la influencia que tienen los procesos de crianza y de socialización en los niños y en las niñas en algo súper interesante, el carácter femenino y masculino. ¿Por qué? Porque Margaret Mead será una de las precursoras de la moderna teoría de género, que la vamos a estudiar en unas clases más adelante. Más adelante, a mediados del siglo XX, década del 50-60, vamos a encontrar dos antropólogos y psiquiatras norteamericanos que de hecho van a trabajar juntos en muchos casos. Uno de ellos es Abraham Gardiner, que básicamente es estudiado específicamente en el campo de la psicología también del desarrollo y la psicología de la crianza, la psicología educacional. Y él acuña un concepto muy interesante que se denomina personalidad básica o modal. Anoten ese concepto también, personalidad básica o modal. ¿Por qué? Porque en el campo de la psicología hoy día del comportamiento también se utiliza este concepto, el concepto moda o el concepto modal, que es un concepto estadístico, que nos quiere decir que en cada sociedad, debido a estos procesos de socialización que cada sociedad va reforzando en el conjunto de esos individuos, estadísticamente, si tú haces una comparación de las formas de comportamiento más evidentes en una determinada sociedad, te vas a dar cuenta que hay ciertas formas de comportamiento que se repiten, ¿ya? Que estadísticamente la mayoría de la gente tiende a manifestar, ¿ya? Eso se llama moda en el concepto estadístico, es decir, donde la mayoría estadísticamente se concentra, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo somos los chilenos en el espacio público? ¿Somos más bien extrovertidos y decimos lo que se nos viene en gana? ¿O más bien no decimos lo que pensamos? Evidentemente la alternativa B. En el espacio público los chilenos y chilenas nos caracterizamos por no decir habitualmente lo que pensamos, ¿ya? Eso vendría a ser un rasgo de carácter o un rasgo de personalidad básica o modal de los chilenos. Es decir, que estadísticamente la mayoría de los chilenos se tienden a comportar así. ¿Qué pasa cuando un individuo, ¿cierto?, en un espacio social rompe esa característica y empieza a decir lo que se le va en gana y es súper honesto y franco y directo con los demás? Se escapa de la moda, se escapa del promedio y por lo tanto va a observar cómo la sociedad responde ante él. ¿Y qué es lo que ocurre? Es marginado. Ahí le aplicamos el apelativo de desubicado, ¿ya? Finalmente, vamos a tener entonces a Ralph Linton, ¿ya? Que trabaja junto con Gardiner y él va a acuñar este concepto, la cultura y la personalidad. De hecho, él va a tener un libro bien interesante. Yo les voy a recomendar que lean el capítulo 1, que son más o menos como 15 páginas, en donde Ralph Linton va a explicar también la enorme influencia que tiene la sociedad o la cultura en la construcción de la personalidad de los individuos. Y va a hablar precisamente del proceso de socialización, ¿no? De hecho, todos ellos, todos estos antropólogos, ponen énfasis en la enculturación o en la socialización como el espacio en donde nosotros vamos configurando y construyendo nuestra individualidad. El proceso, y lo interesante acá, es que es tan perfecto, tan sutil, que nosotros no nos damos cuenta y llegamos a creer que cada uno de nosotros es un individuo único e irrepetible, que no tiene nada que ver con los demás, cuando es al contrario. Nosotros somos bastante más parecidos, ustedes y yo, ¿cierto?, de lo que nosotros mismos creemos o queremos reconocer. Pues bien, ahí les voy a dejar algunos links básicos, ¿cierto?, que para que después ustedes estudien más en profundidad algunos de estos aportes teóricos, ¿sí? Yo les voy a entregar un PPT con un anexo muy breve con estas características y estos autores para que ustedes lo puedan profundizar. Bien, la personalidad o el carácter como reflejo de la sociedad, ¿sí? Esta es una segunda parte, un segundo bloque y de aquí haremos la pausa. ¿Qué significa esto? A ver, nosotros habitualmente, como les decía, tendemos a creer que, y de hecho desde pequeño a ti te dice que tú eres único, irrepetible, que tú tienes una personalidad tan particular, ¿cierto? No cambies nunca, te dicen, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Uno se mira al espejo y dice, yo soy tan único, tan irrepetible, nadie tiene que ver conmigo, etcétera, etcétera. Sin embargo, como lo hemos visto recientemente, carácter o personalidad, ¿cierto? Básicamente no son cosas tan únicas ni genuinas, ¿sí? Sino que más bien tenemos la creencia de que es posible que en una sociedad, ¿cierto?, pueda existir un carácter que refleje, ¿cierto?, la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Mm? Pues bien, interesante esta pregunta. Es decir, la sociedad chilena, cuando es observada por extranjeros, cuando dice, ¿cómo usted observa a los chilenos? Uno habla de generalidades, ¿cierto? Los chilenos son
amistosos, respetuosos, cálidos, comunicativos, son perspicaces, son medios pillos, son generalidades. ¿Mm? Pero, ¿por qué son generalidades? Porque habitualmente en nuestra sociedad tendemos a manifestar esos rasgos de carácter y a suprimir otros. Pues bien, entonces para eso hablaré un poco del concepto de personalidad. Porque hemos hablado de la personalidad, ¿cierto? La personalidad es modelada por la cultura, ya sabemos lo que es la cultura. Pero ¿qué es la personalidad? ¿Cómo la podemos definir? Pues bien, la personalidad es definido a grandes rasgos por la teoría psicológica clásica como un conjunto, una organización específica de emociones, de cogniciones y de conductas. ¿Mm? Es decir, la personalidad es una combinación, es una configuración de elementos, ¿ya? Que tienen distintas características, ¿sí? Pero esos elementos pueden ser emocionales, ¿cierto? Pueden ser conductuales, es decir, volitivos, es decir, que uno los manifiesta, y también cognitivos, la forma en que tú piensas, la forma en que tú percibes. Porque todos esos elementos se combinan de maneras distintas en cada uno de nosotros y dan como resultado un carácter en particular o una personalidad, ¿ya? Tu forma de ser. Pues bien, lo interesante acá es que la teoría clásica nos dice que la personalidad puede estar constituida por elementos que tienen una base fisiológica, es decir, que está presente en elementos como tus genes, por ejemplo, en tus características neurolingüísticas, en tus habilidades cognitivas, etcétera, etcétera. Habitualmente eso también algunos le llaman el temperamento. De hecho, algunos dicen que el temperamento se hereda y no es modificable por el ambiente cultural. ¿Mm? Es decir, la forma constitutiva a través de la cual tú fisiológicamente respondes, ¿cierto?, a los estímulos. Y así, entonces, incluso la psicología ha avanzado en clasificar distintos tipos de temperamentos, ¿ya? De hecho, Hipócrates hablaba de 4 grandes tipos de temperamentos, ¿cierto? Sanguíneo, colérico, flemático, ¿cierto? Entre otros. Pues bien, pero además, esta idea de la personalidad nos dice que además de tu constitución biológica o inherente, hay elementos que están fuera de ti y que serían las respuestas que tienes tú ante las influencias socioculturales, es decir, cómo la cultura te ha modelado a ti, ¿ya? Y te ha modelado hasta constituir un carácter, es decir, una forma de que tú te comportas habitualmente, ¿ya? Es decir, se cree que el carácter es un elemento estable, que una vez que tú lo constituyes, lo construyes, te acompaña y es una forma que te define a ti frente a los demás. Entonces, ¿cuál es el carácter del profesor Mato? Dice, no, el carácter del profesor Mato es un tipo, ¿cierto? Un tipo piola, flexible, buena onda, le gusta la música, ¿cierto? Relajado, qué sé yo. También mañoso, no sé. Esas formas de carácter, es decir, lo que otros observan de ti. ¿Mm? Es más, una cosa interesante de la personalidad del carácter es que nosotros tendemos a creer que el carácter no varía mucho y por lo tanto se espera que uno siempre mantenga los mismos rasgos de carácter o de personalidad a través del tiempo. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, rompes esa continuidad y de repente a ti se te reconoce como una persona más bien tranquila y un día sin nada aparentemente tienes un ataque de furia? ¿Mm? Sufres una descompensación? Entonces salta la alarma, entonces te sales de la norma, algo le pasó, si esta persona siempre había sido así, ¿por qué ahora actúa de otra manera? Pues bien, ahí hay una idea también de que la personalidad o el carácter son elementos estables que no sufren muchas modificaciones en el tiempo, pero eso puede ser perfectamente discutible. Si nosotros tuviésemos que agrupar la personalidad en una serie de elementos, ¿cierto?, que se combinan, podemos agruparlo en 4 grandes conjuntos de categorías o de elementos. El primero de ellos que ustedes observan ahí en pantalla es aquellos que se denominan las características constitutivas, que ya se los mencionaba anteriormente, y que algunos denominan el temperamento, es decir, tu estructura biológica, tu estructura endocrinológica, hormonal, tus facultades lingüísticas, tu herencia genética, ¿ya? Es decir, la base común que tenemos el género humano, pero que ustedes saben, una base común que también se expresa de maneras distintas. Eh, por ejemplo, hay personas que tienen ciertas facultades neurolingüísticas, por ejemplo, que han sufrido algún tipo de daño, hay constituciones biológicas u hormonales, etcétera. Pero ahí está tu base biológica. ¿No? De hecho, el carácter humano, el comportamiento tiene un elemento biológico. Por eso, por ejemplo, el campo de la psiquiatría utiliza la medicación para intervenir sobre la base de algunas formas de comportamiento.
¿Mm? Por ejemplo, las tendencias agresivas, por ejemplo, estos son elementos que muchas veces se cree que son reactivos de nuestra esencia constitutiva biológica, pueden ser reguladas también. ¿Mm? El medio físico o material. En este conjunto de elementos que constituyen tu personalidad están todos aquellos elementos que están en tu entorno inmediato, en tu contexto como individuo, pero que también han nutrido tu personalidad. Por ejemplo, tu posición en la estructura social. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar del mundo te tocó nacer? ¿En qué tipo de familia? ¿Esta familia era pobre, rica? ¿Qué medios materiales tuviste a tu disposición? ¿Tuviste una buena o mala alimentación? ¿Qué tipo de nutrición tuviste? Eh, Básicamente, por ejemplo, el sistema de roles, de estatus, de posición de clase, el lugar concreto de la sociedad donde tú estás. Porque como ustedes pueden deducir, el lugar concreto donde tú naces tiene un impacto fuerte en el modelamiento de tu conducta, de tu carácter, ¿cierto? Por eso igualmente se cree que cuando un niño, por ejemplo, ha crecido en un ambiente privado materialmente, un contexto de pobreza, marginalidad, donde no tuvo cariño, donde no fue alimentado adecuadamente, donde en el contexto material, ¿cierto?, vio carencias, vio violencia, ¿cierto? Es probable, se dice, que ese niño genere ciertos rasgos de carácter que se asemejen a ese contexto. ¿Mm? En tercer lugar, hay otro conjunto de elementos que están en el ámbito que se denomina la cultura, como lo entiende la psicología cultural, ¿cierto? Es decir, todos aquellos sistemas de ideas, creencias, formas lingüísticas, costumbres, valores, tradiciones, ¿cierto? A nivel social, microsocial, subcultural, de la cual cada uno de nosotros forma parte. ¿Mm? Es decir, sí, llegaste a una familia que tenía ciertos contextos materiales, viviste en un barrio, una comunidad, pero además estás dentro de un universo cultural. Ese es el tercer elemento que te entrega herramientas para tú desarrollar tu proceso de construcción de tu carácter y de tu personalidad, ¿sí? La cultura. ¿Mm? Finalmente, tenemos un elemento súper interesante y muy importante, que se denomina la experiencia biográfica y social. ¿Qué tiene que ver esto? Básicamente aquí estamos hablando de todas las experiencias y los significados que cada uno de nosotros le otorga a los factores anteriores. ¿Mm? Es el proceso de autoobservación, también se denomina el self. Ya hablaré un poquito más adelante del self, ¿sí? Básicamente es cuando yo te pregunto a ti, cuéntame quién eres. ¿Mm? Cuando tú vas a una consulta con el psicólogo, con el terapeuta, una de las primeras preguntas que te dice es, bueno, cuéntame por qué estás aquí. Después te dice, cuéntame quién eres tú, cómo te podrías definir. Una pregunta fácil y al mismo tiempo muy difícil. Pues bien, cuéntame tu historia. Entonces, cuando tú empiezas a relatar tu historia, bueno, mi padre y madre son estos, yo nací en una familia aquí, una familia que era, por ejemplo, una familia muy cristiana, y por lo tanto, desde pequeño yo crecí con la idea de Dios, y eso de aquí, me trajo conflicto, todo ese proceso que tú haces cuando vas relatando tu vida, lo que haces es un proceso de autoobservación. ¿Ya? Y en ese proceso de autoobservación, cada experiencia que te toca vivir deja una marca, una huella en ti, y por lo tanto contribuye al proceso de construcción y de modelamiento de tu carácter. ¿Mm? Se queda impreso como un recuerdo, ¿ya? Un recuerdo que también tiene rasgos intelectuales, ¿cierto? Porque tú lo procesas, lo piensas, pero también rasgos emocionales, pues los recuerdos también se imprimen en nuestra memoria emotiva, ¿ya? Pero aquí es tan interesante en este cuarto nivel. Eres capaz de reflexionar y de autoobservarte en un contexto espacio-temporal. Si uno no está en el mundo flotando, ¿ya? Uno es un sujeto histórico y social específico. Y uno tiene la capacidad de autoobservarse en ese contexto, ¿sí? Eso forma parte de tu carácter también. Muy bien. Entonces decimos que la sociedad es el reflejo, ¿cierto? O la personalidad es el reflejo de la sociedad. ¿Mm? Y aquí entonces decimos algo interesante, que entre personalidad y cultura, nos dice este campo de estudio, existen vínculos probabilísticos. Anoten ese concepto, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura, la sociedad donde tú naces, de cierta manera, puede incrementar la probabilidad de que ciertos comportamientos sean más habituales que otros. Eso se denomina vínculos probabilísticos. Es decir, que si nosotros pudiésemos hacer un repertorio de los rasgos de carácter más representativos de la sociedad chilena,
nos encontraríamos que podríamos encontrar al menos unos 10 rasgos de carácter bastante característicos. Es decir, que con mucha probabilidad, en la mayoría de los chilenos, si tú sales a observar, los vas a encontrar. ¿Mm? ¿Por qué puede ocurrir esto? Es decir, cada uno de los chilenos somos 18 millones de personas, cada uno con su propia individualidad, pero al mismo tiempo cuando estamos juntos y somos observados por alguien, parece que tendemos a comportarnos de ciertas maneras. Hay ciertos rasgos que suelen manifestarse más que otros. ¿Por qué? Pues bien, la explicación entonces es que nosotros nos vamos adaptando al marco cultural. Es una, digamos, es un axioma, es evidente, no requiere mucha explicación, pero evidentemente los individuos tenemos que adaptarnos a la cultura en la cual vivimos. Y cuando nos adaptamos a la cultura nos dice qué elementos del comportamiento son considerados más destacados que otros. Es más, las culturas pueden suprimir ciertos rasgos de comportamiento y exacerbar otros. Como les decía anteriormente, respecto a lo que se tiene que ver con hablar con franqueza, ¿cuál rasgo de carácter crees tú que exacerba más la sociedad chilena? ¿La franqueza, ser directo y franco, o ser más bien indirecto y sutil, o indirecto, ¿cierto? O, por ejemplo, no decir todo lo que piensas. Pues bien, ahí entonces está la influencia de la cultura. Desde pequeños, ¿cierto? Los individuos culturalmente se nos va presionando para orientarnos a ser indirectos culturalmente hablando o comunicativamente hablando. No decimos todo lo que pensamos. Decimos sí cuando en realidad queremos decir no. Tenemos miedo de decir no para no caer mal. Esos son rasgos que la cultura va exacerbando y por lo tanto, a la larga se consolidan como rasgos de carácter. Si el chileno es muy ubicuo, es decir, suele ubicarse en el contexto, no decir más de lo necesario para no salirse del marco, ¿ya? Al contrario, tú cruzas la cordillera y te encuentras con ciertos nuestros amigos argentinos que al contrario, la cultura exacerba todo lo contrario, es decir, manifestar tus puntos de vista, ¿cierto? Con franqueza, con libertad, aun cuando al resto no le guste. Pues bien, a eso entonces, esto ha sido estudiado en el campo de la psicología cultural. Por eso se estima que estadísticamente la mayoría de las personas de una cultura se comporta de acuerdo al sistema de significados compartidos. ¿Qué son esos sistemas de significados compartidos? Las normas, los valores, las costumbres. ¿Mm? Eso es estadístico, ¿ya? Eso se denomina también, como le comentaba hace unas láminas atrás, la personalidad básica o modal. Formas de comportamiento característicos que estadísticamente más se observan en una población determinada, ¿sí? Pues bien, eso se denomina acomodación. ¿Mm? Y esta acomodación que todos nosotros hacemos al marco cultural en el que habitamos puede ser mayor o menor. Es decir, hay individuos que están más acomodados en términos de su comportamiento con la cultura en donde viven y otros están menos acomodados en sus comportamientos a la cultura donde habitan. ¿Ya? ¿De qué depende eso también? Depende de si la sociedad en la que tú vives tiene una orientación más colectivista o individualista. Anoten eso porque lo voy a explicar en la siguiente clase, los modelos individualistas y colectivistas. Finalmente, ¿cuánto entonces influirían, ¿cierto? La educación, ¿cierto? Las costumbres, nuestras creencias, nuestros valores, la forma en que nos comunicamos, la moral, ¿cierto? En esto que llamamos tipos de personalidad o rasgos de carácter común entre los chilenos. ¿Es posible hacer una lista de estos rasgos? Es posible. ¿Mm? Es posible hacerlo. Tú puedes salir a la calle, hacer una encuesta, por ejemplo, en tus redes sociales y preguntar cuáles son las características, ¿cierto? O los rasgos de comportamiento más comunes en los chilenos. ¿Cómo somos los chilenos en términos de carácter? Y te apuesto que si tú haces esta pequeña pregunta en tus redes sociales, vas a encontrar que vas a poder agrupar más o menos 5 o 6 rasgos que se tienden a repetir. ¿Mm? Esos elementos, ¿cierto? Nos entrega pista a propósito de lo que les estaba comentando recién, que la psicología cultural nos dice que los individuos nos vamos acomodando, nos vamos ajustando. ¿Mm? Entonces hay una lista de videos, algunos de estos los vimos en las clases anteriores de la primera parte del curso y los pueden volver a revisar, ¿ya? Porque están basados en esta idea de que los chilenos y chilenas tenemos, ¿cierto?, ciertos rasgos de comportamiento que suelen manifestarse más que otros y que por lo tanto a la larga se convierten en rasgos representativos de nuestra idiosincrasia, es decir, nuestra forma de ser.
Les dejo entonces un material de apoyo para que ustedes puedan introducirse en el campo de la psicología cultural. Van a encontrarse también con un texto más en profundidad de Vygotsky y algunas definiciones más profundas del campo de la psicología cultural. ¿Mm? Este artículo de Esteban Guitart, ¿ya? Psicólogo español. ¿Mm? Ahí se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar. Es un artículo bastante breve que explica primero qué es la psicología cultural, ¿cierto? Que hasta la página 10, y luego hace un repaso de algunos de los aportes de Vygotsky, ¿ya? Que se lo estaba comentando recién. Uh-huh. Pues bien, para cerrar entonces esta primera aproximación al campo de la psicología cultural, recordemos que la psicología cultural enfatiza la constitución mutua entre cultura y personalidad. ¿Mm? ¿Cierto? Esta dualidad esencial, la tensión irreductible, la mutua dependencia, ¿sí? Es decir, individuo y contexto cultural nos influimos mutuamente y nos constituimos mutuamente. No puedes entender la cultura separándola de los individuos y no puedes entender a la personalidad humana separándola de la cultura. ¿Mm? La interdependencia. Por ello, entonces, consideramos desde este campo de estudio que la personalidad se construye socialmente. Más allá de que se nos diga que la personalidad es un proceso autoconstruido, siempre en este proceso el individuo va tomando y va absorbiendo los materiales culturales que le rodean. Ujú. Esto es la interacción, ¿sí? Con todos los campos y todos los contextos sociales y culturales por los cuales nosotros transitamos nuestra vida, partiendo desde nuestra familia, el colegio, nuestros amigos, luego los sistemas religiosos, los sistemas morales, el estudio, la universidad, el trabajo, nuestros grupos de pares, entre otras, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta aquí entonces dejamos este primer bloque de conceptos y temas.